Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 12 del 1 al 9. Me dicen cuando ya la tengan. 12 del 1 al 9. Del 1 al 9. Amén. Amén. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió del Aram. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Aram, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó al sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Esta es de la Nueva Traducción Viviente. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante y es cuántas veces no le hemos hecho promesas a Dios, cuántas veces Dios no nos ha hecho alguna promesa a nosotros. Y bueno, puede que algunos de ustedes digan, no, hasta el momento Dios no me ha dado una promesa, entonces eso significa que no tiene un propósito para mí, o de pronto no le importó lo suficiente para poder cumplir un papel en su obra. Y a veces somos así, a veces pensamos que porque aún no tenemos una promesa, a Dios no le importamos. Vemos y escuchamos a muchas personas a las cuales Dios les ha dado promesas, y no solo una, sino varias. Y ahí estamos nosotros de tercos y caprichosos queriendo una promesa. Y ni siquiera sabemos lo que hay detrás de esa promesa, lo que implica poder cumplirla. Y ni siquiera sabemos a veces lo que tenemos que sacrificar, lo que tenemos que a veces dejar de hacer o hacer para poder cumplir esa promesa. No tenemos ni idea a veces siquiera de lo que estamos pidiéndole a Dios. Y ahí estamos nosotros queriendo cosas que a veces ni siquiera estamos preparados para tenerlas. Es gracioso porque a veces pensamos que cuando Dios nos da una promesa por medio de alguien o leyendo su palabra, decimos, uy, qué bendición, yo la quiero para mi vida. Y hay una interesante que estaba leyendo en estos días, que está en Isaías 43:2, ¿quién lo puede leer? Imagínense, o sea, ¿qué tenemos que estar pasando para que Dios nos diga, no te preocupes, ni el agua te va a tocar, ni siquiera vas a ser tocado por el fuego, ni esas llamas pues te abrazarán? Y ahí andamos nosotros contentos diciendo, uy, sí, Señor, el agua no nos va a tocar, ni la llama nos hará nada, ¿sí? Y a veces decimos, sí, esa es nuestra promesa, esa es la promesa que yo quiero para mi vida.
Pero cuando de verdad ya estamos pasando por esa agua que nos tiene hasta hasta la coronilla, cuando estamos pasando por esas dificultades que decimos, ya no puedo más, ahí es donde decimos, no, yo ya no quería eso, ¿sí? Ya no aguanto más. Y ahí andamos nosotros pues diciéndole a Dios, ¿qué es lo que entonces tú querías para mi vida? Y entonces hay algo gracioso que yo a lo largo de mi vida pude ver manifestado en mi vida, y hubo una de las primeras promesas que Dios hizo a mi vida, que es: de las debilidades te haré fortalezas. Y me acuerdo tanto que, bueno, eso está en 2 Corintios 12, y mi papá me la dio esa promesa un día, por ahí creo que se fue. Y yo bien feliz andaba a todos lados diciendo: en mis debilidades harás fortaleza, Señor. Hasta que de verdad yo lo veía por el lado bueno, por el lado en el que, bueno, hay cosas que debo mejorar, pero en eso solito se va a arreglar. Pero no, obviamente hay procesos que uno tiene que vivir para poder llegar a cumplir esa promesa. Y hay veces en las que nosotros decimos, bueno, el Señor me dio esa promesa en mi vida, pero ¿por qué no la he, por qué no se ha cumplido? Si ha pasado harto tiempo, ¿por qué no se ha hecho vivo en mi vida? Y es porque obviamente no estamos preparados todavía para esa promesa. Y ahí es donde decimos, no, Señor, yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. Y entonces, leyendo, recapitulando lo que decía ese capítulo, es: ¿qué tuvo que pasar a Abraham para que fuera realidad esa promesa que Dios le había dado? En los 2 primeros versículos dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Qué habrá pensado Abraham en ese momento, no? En que él iba a ser el padre de las naciones, y todo aquel que dijera su nombre en sus labios, ya bien sea para bendición o para maldición, iba a tener una consecuencia, ya bien sea buena o mala, ¿sí? Luego en el capítulo 13 dice: después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que, como el polvo de la tierra, será imposible contarlos, perdón. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la he entregado. Sigue afirmando con la misma promesa su descendencia, ¿sí? Luego también podemos ver como en el capítulo 15 habla de nuevo de esa promesa que tenía para su vida. Dice el capítulo 15:1: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo, bueno, ahí le hizo como una metáfora para poder explicarle lo que iba a pasar, y pues él vio como también una visión. Y en el 12, saltando esos versículos, dice: al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con mucha riqueza. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. ¿Sí? O sea, aparte
leyendo estos versículos, aparte de que Dios le dio una promesa muy grande en donde le dijo, tú vas a ser el padre de muchas, muchas generaciones, pero por la desobediencia y el pecado van a ser esclavizados. Pero no te preocupes porque después de eso van a volver a la tierra y van a estar donde en un principio debían estar, pero pues se descarrilaron. Pero ahí Abraham hizo como un paréntesis y dijo, pero Señor, ¿cómo quieres que yo sea el padre de muchas generaciones si ni siquiera me has podido dar un hijo? ¿Sí? Y luego dice, como no me has dado un hijo, pues entonces mi siervo va a heredar todo. Pero Dios con mucha paciencia y con mucho amor le explicó y le dijo, no va a ser tu siervo el que va a heredar todo, sino va a ser un hijo tuyo. Y luego, bueno, más adelante le dijo, ¿cómo puedo estar seguro yo que voy a poseer esta tierra? Y Dios vuelve y le explica. Y muchos podrían decir que, uy, no, qué incrédulo este hombre, haberle dicho, Señor, pero y entonces, si tú me estás dando esta promesa y yo ni siquiera puedo tener un hijo, ¿de dónde va a salir esa generación? ¿Y cómo estoy seguro, con la edad que tengo, de que voy a poseer esta tierra o de que siquiera voy a alcanzar a poseer la tierra? ¿Sí? Pero ahí dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Él puede que haya tenido fe, aún en medio de esas preguntas. Me imagino que como humano solo quería saber cómo iba a ser el plan exacto de lo que Dios tenía para su vida. Quería saber él cómo iba a ocurrir y qué era lo que iba a pasar para que esa promesa se pueda cumplir. Como medio ansioso, ¿no? Él, ese hombre. Y como humanos obviamente vamos a querer saber cómo se va a cumplir esa promesa. Puede que el Señor nos diga una promesa en nuestras vidas. Y ahí empezamos nosotros, pero Señor, ¿cómo puedo hacer esto si yo no lo puedo hacer? Yo no soy capaz de hacerlo. Y ahí vienen nuestras preguntas. Pero Abraham, aún en medio de esas preguntas, tuvo fe en el Señor y le creyó. Y Dios con mucho amor le explicó. Y así mismo es con nosotros. Hay veces en las que nosotros le decimos, no, pero ¿por qué? Yo no entiendo. Y a veces hasta podemos dudar un poco con nuestra fe. Pero el Dios con mucho amor nos explica y nos dice cómo van a pasar las cosas. O puede que a veces, aún en medio de esos silencios, Dios obre con amor. Porque si aún en medio de esos silencios no podemos ver esa promesa o no podemos ver el proceso para esa promesa, es porque Dios está preparando nuestro corazón para que podamos llegar a esa promesa, a eso, a lo que Dios nos ha llamado. Pero pues, obviamente nosotros es otro cuento, ¿no? A veces ni siquiera le decimos, Dios, ayúdame en esta promesa. A veces ni siquiera sabemos qué es lo que Dios nos ha dado y andamos diciendo, sí, esta promesa es viva en mi vida o por X o Y situación, queremos que esa promesa se cumpla. Y cuando Dios no nos da detalles, ahí decimos, Dios no nos escucha, Dios nos ha abandonado, Dios no nos quiere ver en ese lugar o la persona que nos dio esa promesa no estuvo bien o no estuvo errado, no estuvo en lo correcto. Y bueno, a lo largo de esta historia que pasó después, podemos ver pues como por medio de Sarai también nos dio una lección. Al escuchar Sarai esta promesa, ¿qué fue lo que hizo? Se rió. Dijo, no, como yo, pues ya soy una mujer anciana, voy a poder dar luz a un hijo. Y al lado de este también, otro lado, al lado de este anciano. ¿Cómo vamos a poder dar no solo un hijo, sino una descendencia completa? ¿Sí? O sea, cualquiera de nosotros podríamos decir, no, pues Dios se deschavetó, ¿no? Como algo que hablábamos en las novenas era que a veces nosotros no vemos más allá, sino que nos encasillamos mucho en algo que creemos que eso es una locura. Y dábamos el ejemplo como de María, ¿no? Y nos íbamos un poco más atrás de lo que de verdad significaba poder cumplir ese papel, ese rol fundamental que hubo para que se pudiera cumplir todo el plan de salvación. Y aquí en Abraham y Sarai también estaba el plan de salvación, porque dijo, yo les voy a dar 12 tribus y tú vas a ser padre de 12 príncipes, le dijo. Pero y entonces Sarai, como cualquier mujer terca, le dijo, yo no puedo dar hijos, entonces ahí tengo a mi sierva para que tú puedas tener hijos con ella y sean míos. Y pues él, como todo hombre obediente, le hizo caso a su mujer. Es increíble porque, o sea, yo no entiendo, Abraham tenía comunicación directa con Dios, pudo haberle preguntado,
esta mujer me está diciendo que haga esto, ¿está bien o no? Pero no, o sea, ahí en ese momento se le olvidó que tenía comunicación directa con Dios, pero obviamente Dios sabía que con esa decisión también había un propósito detrás de eso. Pero obviamente muchos problemas se hubiera ahorrado si por lo menos le hubiera preguntado a Dios, porque ahí vienen las consecuencias. ¿Qué pasó después cuando Agar ya quedó embarazada? Podría decirse se le subió un poquito el ego, ¿no? Al decir, no, pues yo en mi barriga tengo el heredero de todo esto, ¿por qué yo tengo que ser menos que ella? Y entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? La esposa de Sarai, Sarai, la esposa de Abraham, le echa la culpa y le dice, o sea, aparte de que él obedeció, la mujer le echa la culpa, ¿no? Y él pues lo único que hizo fue lavarse las manos y le dijo, es tu sierva, tú verás lo que haces con ella. Y entonces ahí Sarai cogió la que a nosotros nos encanta como las mujeres, si ella me mira mal, yo la miro más mal. Y entonces ahí empezó ese tire y afloje de ellas dos, tanto cómo sería la presión y cómo sería lo mal que le estaba tratando Sarai, que se tuvo que ir. Y aún ahí en ese desierto, en el capítulo 16, en el versículo 7 dice, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. Y el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedes contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Y a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Y entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham, bueno, tenía 86 años cuando nació Ismael. Aquí hay dos respuestas que le da ante la petición que tenía Agar, que la primera que fue, devuélvete y sométete a tu autoridad. ¿A cuántos de nosotros nos gusta someternos? Cuando después de esa mala decisión que tomó independientemente, hubo una consecuencia. Y aquí estaba Agar en el desierto, y el Señor le dijo, no tienes nada que hacer aquí, devuélvete y sométete a tu autoridad, sométete a Sarai. Y muchas veces nosotros por nuestro ego, por nuestro orgullo decimos, no, yo no quiero porque esa persona me hizo mal, porque esa persona me lastimó, yo no quiero hacerlo. Pero cuando vemos el contexto, cuando vemos detrás de lo que Dios quiere para nosotros, ahí se está cumpliendo ese proceso, ahí se está cumpliendo esa promesa que Dios había dado. Y entonces, ahí también otra de las cosas interesantes que me pareció es que en los nombres también hay promesas. Ismael tenía el Dios que me ve, el Roy. Y bueno, aunque en la actualidad, por lo general, los nombres tienen más un significado científico o filosófico, pero en ese tiempo, cada nombre que se le colocaba al niño era con un propósito. Era porque Dios había hecho algo bueno en su vida, o porque iba a hacer algo bueno, o porque Dios castigaba a alguien y ese niño o niña tenía el nombre de lo que Dios había hecho o de lo que Dios significaba en sus vidas. Y cada nombre era puesto con un propósito y una promesa para la vida de esa persona o para las personas que lo rodeaban. Después de haber hecho todo mal, Dios no los castiga, porque ahí no se ve en donde le dice, tú, Abraham, por no haber consultado a mí, por haberle hecho caso a tu mujer, mira todo lo que pasó. No le dijo nada. En cambio, él con amor le dijo, Agar, yo escuché tu clamor y también te bendeciré a ti. Y es parecido a lo que hablábamos, que Dios se acerca a nosotros, con amor a nosotras las mujeres nos trata. Un trato especial para nosotras las privilegiadas. ¿Para cuántos de nosotros Dios es nuestro Roy? Y Abraham también le cambió el nombre, ¿no? Luego en el capítulo 17 podemos ver cómo pasa de Abraham a Abraham. Sí, creo que lo dije bien. Y dijo,
en el capítulo 17, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bueno, aparte de eso, uno puede, después de que le hizo la promesa a Abraham de tener un hijo, efectivamente sucedió. Se demoró un tiempo en que pasara. Cuando le hizo la promesa a Abraham, rondaba entre los 80. Y cuando nació Isaac, rondaba entre los 90, si no estoy mal. Y entonces, bueno, y a pesar de que Sara se hubiera reído, y así fue como salió el nombre de Isaac, ahora ya entiendo por qué mi hermano pues es tan... Y así como Sara, a veces pensamos que esas promesas que Dios nos ha dado serán imposibles de cumplir. Pero aún en medio de eso, sí, y a veces ni nosotros lo creemos viendo esos relatos, viendo esas cosas que Dios hizo en su momento, de saber que a una mujer que ya era una mujer adulta, que físicamente, anatómicamente ya no podía tener un hijo, porque aparte de que ya había cerrado su ciclo de fertilidad, o sea, era algo, en todos los lados en los que uno lo puede ver, era algo imposible, ya no se podía. Pero Dios hizo un milagro en su vida, y aparte de eso, de que iba a cumplir un propósito para todas sus generaciones. Y después de que se pudo cumplir esa promesa, ¿qué fue lo que pasó después? En el capítulo 22 le dice el Señor a Abraham: listo, ya te di tu hijo, pero ahora entrégamelo, sacrifícalo. Y entonces yo ahí pensaba, no, Señor, pero y entonces si tú quieres eso, yo mejor me quedo sin hijos, si quieres que te lo entregue a ti. Pero y todo, o sea, todo lo que le pasaba a este hombre, o sea, muy mal. Y entonces es que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios nos prueba, y muchísimas veces. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. O sea, a veces creo que Dios es como medio chistoso, ¿no? O sea, nos habla de una manera especial en la que dice: bueno, ahora ya que tienes tu hijo, tu único hijo al que amas, entrégamelo. Y dice, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aparte le dijo el monte en donde lo iba a sacrificar y todo, ¿no? Y a veces creemos que nos habla fuerte a nosotros, ¿no? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus 2 siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En primer lugar, yo hago aquí un paréntesis, es que se llevó a sus siervos primero, pero después los dejó en un lugar. Obviamente uno dice, no, pues si yo voy a matar a mi hijo, no pueden venir estos 2 conmigo, porque pues una, no me van a permitir hacerlo. Y si me dejan hacerlo, pues luego les van a decir a todos lo que pasó. Y la otra es que hay momentos en los que Dios nos pide que hagamos un sacrificio, pero no necesita que vayamos acompañados. Hay un lugar en donde nosotros podemos ir acompañados de gente, de personas que estimamos y queremos, pero Dios llega a un momento y nos dice: tienes que subir tú y solo. No tienes que ir con nadie más. Obviamente aquí iba con su hijo, pues que era el sacrificio. Pero Abraham le dijo: esperen aquí que nosotros volveremos. No le dijo voy a volver, le dijo vamos a volver. Yo no sé, pero muy dentro de Abraham dijo: algo debe hacer Dios, algo debe hacer para que yo no tenga que matar a mi hijo y pueda volver conmigo. Y entonces le dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y le dijo: bueno, he aquí el fuego y la leña, mas
¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo iba a hacer, o sea, yo me imagino que Abraham estaba esperando que en medio del camino Dios le hablara y le dijera, no, devuélvanse. No, ya, o sea, ya me di cuenta de que tu fe es grande, de que tú me sirves a mí, de que tú me tienes como prioridad a mí. Pero hasta el último momento, cuando él tenía el cuchillo, él sabía y estaba seguro de que Dios algo iba a hacer, así sea resucitándolo. Me imagino que debió haber pensado Abraham, ¿no? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal, con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Recuerdan cuando les dije que hay momentos en los que nosotros queremos esa promesa y decimos, sí Dios, haz esa promesa, vive en mi vida? Esto es lo que tenemos que pasar cuando queremos que Dios obre. Estas son las pruebas en las que Dios nos dice, bueno, te voy a dar esa promesa, pero te voy a probar. Voy a probar tu fe. Y Abraham fue un hombre con muchísima fe, porque iba a entregar a su hijo a Dios, porque dijo, tú estás en primer lugar. Y si es de que me des más descendencias, pues más exacto, voy a tener más hijos. Y ahí a veces nosotros estamos preguntándole a Dios el por qué tenemos que sacrificar o dejar de hacer cosas que queremos. Y ahí en esos momentos es donde a veces no recordamos esa promesa en nuestras vidas. Incluso pensamos que aún en medio de esas dificultades el diablo es el que nos quiere ver caer, es el que nos quiere ver ahí en el piso sin saber qué hacer. A veces le echamos la culpa hasta a personas que no tienen nada que ver en nuestros procesos, en nuestras decisiones. Y a veces por no esperar en las promesas de Dios y en los tiempos de Él, tomamos decisiones y ahí vamos echándole la culpa a otras personas por nuestros malos actos. Y así como lo prometió Abraham una gran descendencia, a muchas más personas de la Biblia, Dios les hizo promesas. Tenemos pues a Noé con el arco iris, con los israelitas en Deuteronomio 11, con David en Segunda de Samuel, con los creyentes en Cristo en Jeremías. Dios ha hecho promesas para cuidar a su pueblo, en el Salmo 9 está. Y así un sinfín de promesas que Dios ha dado a lo largo de la vida para su pueblo, para nosotros como su iglesia. Pero así como Dios nos ha dado promesas a nosotros, ahí viene la otra parte. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho una promesa a Dios? ¿Cuántas veces a lo largo de este año, en enero, pongámosle, cuando uno hace sus metas para el 2025 y las promesas que uno se iba a hacer para Dios y para uno mismo, ¿cuántas de esas hemos cumplido hasta este momento? No me respondan. Es gracioso porque en esta semana yo estaba mirando entre mis cosas y yo efectivamente hago una lista de cosas que quería hacer para este 2025 y terminé riéndome, ¿no? Diciéndole, ay Dios, esas cosas que a veces digo, ¿no? Pero a veces es así en nuestra vida y a veces lo tomamos como juego, porque no podemos prometerle cosas a Dios y no las vamos a cumplir, en su palabra está. A veces hasta nos hacemos promesas a nosotros mismos que ni siquiera los cumplimos, a veces por la pereza, a veces porque priorizamos otras cosas, a veces porque ponemos a otras personas en vez de nosotros. Y ahí es donde viene que las promesas que hicimos a lo largo de este año han sido con la intención de bendecir a otras personas o para hacerles el mal inconscientemente. Dios en su palabra dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, está en Mateo 22. Y también nos enseñó que debemos perdonar a nuestros enemigos, no vengarnos. Pero si la promesa que a veces hacemos por rabia, por enojo, en donde alguien nos hizo mal y nosotros le decimos, a ti te va a ir peor, o ya verás con lo que vas a salir. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo con nuestros labios a otras personas? ¿Qué es lo que nosotros de verdad queremos edificarle a la otra persona? Si de verdad le vamos a hacer una promesa a otra persona, que se cumpla, porque si no es mejor quedarnos callados o es mejor decir no. Luego está, ¿cuál es la intención que
Luego es que si tienes la intención de cumplir esa promesa, y ahí es donde les digo, dice, eso está en Mateo 5, Mateo 5:37. Dice, oraré por ti y luego no hacerlo es una promesa incumplida. Decirle a la otra persona, y a veces nosotros nos cargamos con tantas cosas, a veces nosotros como cristianos nos piden a veces consejos, una palabra de aliento, y a veces yo creo que más en estas fechas, ¿no? En donde la familia te dice, ora por favor por mí, por mi familia, nos cuentan a veces problemas, y nosotros decimos, sí, voy a hacer esto por ti, te voy a ayudar en tal cosa, pero nosotros de verdad lo hacemos o lo decimos y luego al rato nos olvidamos. Un ejemplo de esto es Ananías y Zafira. De hecho, ayer en la novena teníamos un interesante juego sobre esto. Esto está en Hechos 5, del 1 al 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hechos 5, del 1 al 11. Imagínense las consecuencias de haber mentido y no haber cumplido con su palabra. Y a veces nosotros tomamos como burla, a veces las promesas que le hacemos a Dios. Le decimos algo, a veces por ese momento de emoción, a veces nos dejamos llevar a veces por la rabia, por el dolor o a veces por la alegría que sentimos en ese momento y le hacemos un sinfín de promesas a Dios que al final ni siquiera nos acordamos de lo que fue esa promesa. Y en ese tiempo, o sea, caían muertos. ¿Qué tal si ahora nosotros, por no cumplir una promesa, yo creo que más de uno ya estuviera para el otro lado, ¿no? Esa es la gravedad a veces de nuestras consecuencias. Lo tomamos como chiste. A veces ni siquiera nosotros mismos somos capaces de poner las riendas en nuestra vida y decir, por mí y por Dios o por mi demás familia, yo no voy a prometer algo que sé que no puedo cumplirlo. O hay cosas en nuestra vida que podemos prometerle a Dios, que Dios sabe que nosotros somos capaces de cumplir y Dios nos va a ayudar en ese proceso. Dios nos va a dar las herramientas para que en dado momento ese propósito se pueda hacer vivo. Otro ejemplo de esto es Pedro. Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro juró y recontrajuró que no iba a ser así. ¿Y cuántas veces lo hizo? 3 veces antes de que cantara el gallo. ¿Qué tan rápido nosotros podemos afirmar algo de lo cual no estamos seguros? ¿Cuántas veces incluso
delante de Dios sabiendo que no estamos haciendo algo bien, le decimos lo contrario, como si a Él pudiéramos engañarlo, y no es así. ¿Qué tal si Dios actuara de esa manera que Él lo hizo en ese tiempo? Pero Dios es misericordioso con nosotros y nos dice que en el tiempo de Él se van a poder cumplir las promesas que Él quiere en nuestras vidas. Y ahí es donde viene qué es lo que de verdad nosotros queremos hacer. Ya porque lo que ya pasó durante este año ya se acabó y ya lo que queda de esto menos de 2 semanas para que se acabe el año. Y yo les decía a los muchachos, a veces nosotros pensamos en todo lo que hicimos, en todo lo que pudimos haber logrado, en todo lo que hicimos personalmente con Dios, en la iglesia, con nuestra familia. ¿Hubo un cambio en nuestras vidas de verdad? ¿Hubo algo de lo cual nosotros nos hayamos sentido orgullosos de decir, hace un año yo no podía hacer eso, pero ahora lo puedo? Así sea una sola cosa. De decir, yo cambié tal actitud o X comportamiento o mi carácter. Ahora soy más bondadoso con mi familia, soy más paciente con mi familia, escudriño más la palabra, le obedezco a Dios. ¿Cuántas cosas a lo largo de este año hemos podido hacer que de verdad agraden el corazón de Dios, que de verdad hayamos dado un buen testimonio para nuestra familia, hayamos tenido un corazón limpio? O a lo largo de este año fue un tire y afloje en todas las cosas que hicimos. Hermanos, yo esta mañana los invito a que de verdad todas las cosas que queramos hacer, obviamente en nuestra humanidad hay un sinfín de cosas que quisiéramos lograr, independientemente, personal, emocionalmente, con la familia, con Dios. Pero cuántas cosas a veces nosotros nos comprometemos y no las cumplimos. A veces es mejor solo prometerle una cosa a Dios y que podamos de verdad cumplirlo, que podamos de verdad hacerlo. No decir de labios para afuera que vamos a hacer un sinfín de cosas y no los hagamos de verdad. Que en nuestro corazón de verdad haya esa convicción de querer hacer algo agradable, no para que las demás personas nos vean, sino para que podamos ser ese testimonio de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y esas promesas que Dios nos ha puesto, a veces dejemos de ir como si fuera una carrera de querer todo ya, de querer todo en ese momento, porque ahí es donde vienen las consecuencias. Y no lastimamos a otras personas, sino nosotros mismos salimos heridos en ese proceso que nosotros mismos causamos, porque a veces creemos que le podemos ayudar a Dios en esas cosas, y obviamente no es así. Y ahí es donde nos estrellamos, donde salimos lastimados, a veces hasta de lo que hemos avanzado, retrocedemos 2 pasos. Entonces, hermanos, en esta mañana les pido que se pongan sobre sus pies.